Gracias, señora presidenta, de nuevo por agendar este debate. Yo, la verdad, quedo muy satisfecho con las respuestas y las explicaciones de los funcionarios y de la Secretaría General que, pues, salen a actuar como abogados y abogada de oficio de un contrato y un proyecto que ninguno de ellos lo adjudicó, porque todo esto se hizo en la administración anterior. No entiendo esas ganas de defender algo tan indefendible como este contrato lleno de irregularidades. Y sobre todo lamento pues que el secretario de Hacienda no haya dado explicación a cada uno de los cuestionamientos que hice con fundamento en el contrato y con fundamento en varias pruebas que voy a recordar en estas conclusiones. Por ejemplo, el secretario señala que era normal o que es normal que se presenten traumatismos cuando uno pasa de un sistema a otro, cuando se iba a pasar de SIM Capital a Bogdata, era normal que se generan algún tipo de traumatismos y de problemas. Y yo no lo niego, yo reconozco que ese cambio pues genera ciertos traumatismos y problemas. Pero una cosa es que se generen unos traumatismos grandes incluso y otra cosa es que se paralice la ejecución del gasto del distrito, señor secretario de Hacienda. Son dos cosas distintas. O sea, lo que sucedió en octubre no está dentro de la normalidad que uno podría referirse o la normalidad de ese cambio de un software a otro. Es algo anormal y es algo que usted sabía que iba a suceder porque usted estaba advertido, usted y sus funcionarios estaban advertidos que el contratista venía incumpliendo sus obligaciones y que por ese incumplimiento Bogdata no estaba listo para salir en vivo. Y le quiero recordar algunas de las herramientas o documentos que ustedes tenían a su mano que demuestran que efectivamente no contaban con todos los requisitos o con todas las garantías para salir en vivo y que se iban a generar esos traumatismos, esos problemas. El informe de interventoría de octubre señala lo siguiente, y señora presidenta, si me permite aquí me cuenta esos 20 segunditos que me demoro compartiendo otra vez la pantalla, porque pues es necesario que miremos, ahí está, creo que ahí estoy compartiendo. Sí, ya la Sí. vemos. Entonces, mire usted lo que decía la interventoría de octubre. Esto fue lo que yo presenté en el debate y lamentablemente usted no da respuesta a eso, señor secretario de Hacienda. Dice la interventoría, dice, en octubre, a nivel del COR, la unión temporal tiene como pendiente por realizar el 79.16 de pruebas integrales, pendiente de realizar el 79% de las pruebas, porcentaje que se mantiene desde el 5 de octubre de 2020. No han avanzado en nada de eso, según la interventoría. A nivel de ENP, la unión temporal tiene como pendiente por realizar el 62.89 de pruebas integrales. En cuanto a las capacitaciones, el informe de interventoría señala que a nivel del COR, la unión temporal tiene como pendiente la realización de 10 sesiones de capacitación y a nivel de ERP, la unión temporal tiene como pendiente la realización de 50 sesiones de capacitación. Es decir, se presentaban y se registraron una serie de incumplimientos que llevaron a que lo que se causó, lo que se generó con este cambio de C Capital a Bogdata, pues no fuera algo dentro de la normalidad de un cambio de software, sino algo supremamente grave y los daños. Y frente a la entrega de manuales, a nivel core, dice la interventoría de la Unión Temporal, tiene como pendiente la entrega de 4 manuales y a nivel de ERP, la Unión Temporal tiene como pendiente la entrega de 25 manuales. Pero yo repito, tampoco hizo referencia usted a esto, señor secretario de Hacienda. Este es el memorando que el 31 de agosto, un mes antes de la salida en vivo, le envía a la señora Gloria Esperanza Segura, en su momento la subdirectora de gestión de la información presupuestal, a la directora distrital de presupuesto con copia a usted como secretario de Hacienda. ¿Y qué dice ese memorando? Dice temas críticos frente al proyecto de Bogdata. Se identificó que se debe tener en cuenta los siguientes temas neurálgicos para el proyecto que puede afectar la operación de las entidades en caso de la salida en vivo del proyecto Bogdata un mes antes y señala cuáles son los temas neurálgicos. Dice que no se han cumplido con los reportes mínimos por parte del contratista. Dice que hay un alto nivel o un alto reporte de incidentes y de estos incidentes de criticidad alta. O sea, incidente significa problemas que identificaron los funcionarios y las funcionarias de la Secretaría de Hacienda y que el contratista no había podido solucionar para este momento. Recordemos que esto es un memorial de un mes antes de la salida en vivo y señala como un tema neurálgico que no se han entregado todos los manuales. Y vuelvo y leo la conclusión que da
esta exfuncionaria en esta entrega del cargo que hace un mes antes de la salida en vivo. Dice, a la fecha hay temas sin entrega, ajuste y estabilización que generan un riesgo para la salida en vivo del proyecto Bogdata si no se solucionan por parte de la consultoría. Es decir, secretario de Hacienda, que lo que sucedió, que repito, no es lo normal porque es que colapsó el sistema, colapsó el gasto, la capacidad de gasto del distrito, pues no es normal, pero además estaban advertidos de que esto sucedería. ¿Y por qué? Por los incumplimientos reiterados por parte del contratista en las obligaciones del contrato. Por eso yo digo y me sostengo que usted ha sido muy benévolo con el contratista. O sea, ¿cómo es posible que acá en este debate no se haya referido a los cambios contractuales que se hicieron durante la pasada administración en beneficio del contratista para mejorarles el equilibrio contractual y el equilibrio económico del contrato, señor secretario de Hacienda? Eso a mí me parece inaceptable. ¿Cómo es posible que usted no se refiera a esos informes de la Contraloría, señor secretario de Hacienda? ¿Cómo es posible que usted no nos dio una opinión como ahora encargado de la Secretaría de Hacienda del cambio que se hizo en la forma de pago? Es que originalmente el contrato original, quiero recordarle, señalaba que se le pagaba al contratista cuando el producto estuviera terminado después de la etapa de pruebas integrales. Y en la anterior administración se lo cambiaron a que no, ya el producto se iba a pagar no cuando estuviera terminado, sino cuando estuviera todavía en un ambiente de pruebas. Y eso la Contraloría con toda razón señala que es una ilegalidad, una irregularidad, un cambio indebido. Es que no se cambió el plazo del pago del contrato, se cambió lo que se le exigía al contratista para pagarle parte del contrato. Y esto es un cambio sustancial y era un cambio que no se podía hacer y sí lo hizo la pasada administración, pero usted en su intervención guardó un absoluto silencio frente a esos cambios que, repito, todos fueron para favorecer al contratista. Un contratista que no ha cumplido, repito, con sus obligaciones y no quedó satisfecho con la explicación que usted da o que medio da sobre la decisión, esta sí suya, de su despacho, de archivar uno de los procesos sancionatorios en contra del contratista. O sea, la interventoría le dice a la Secretaría de Hacienda, le dice usted, mire, hay una serie de incumplimientos contractuales del contratista, yo recomiendo que abran este proceso sancionatorio y que apliquen la ley. Y después de varios meses, incluso en el cual se prorrogó la realización de la audiencia, la Secretaría de Hacienda decide no archivar ese proceso sancionatorio. Bueno, ¿por qué se archivó? Porque la Secretaría consideró, a pesar de los informes de la interventoría, que el contratista sí estaba cumpliendo con sus obligaciones y tampoco quedó satisfecho con la decisión de adicionar el contrato. Es que se requerían más personas, más capacitadores, más licencias para adquirir. Bueno, eso es un problema de la planeación, un error de planeación en el contrato que lleva sobrecostos. Y esto, por supuesto, que las entidades y los órganos de control tienen que investigar a ver si hubo dolo, porque muchas veces en los procesos de contratación se omiten este tipo de planeaciones que se deben que hacer para tirar una licitación por un precio que le favorezca a un contratista, pero ya en medio de la licitación se cambia el contrato, aumentando su monto, adicionándolo en beneficio del contratista, y esto sí es algo que los órganos de control tienen que investigar a profundidad. Finalmente, señora presidenta, creo que me quedan unos minutos, referirme ya a los temas como generales de justificación por parte del secretario de Hacienda. Plantear o insinuar un poco que es que esto, que lo que hacía Sí Capital con Oracle es lo mismo que se va a hacer con Bogdata y SAP, pues no es cierto, no hay que hacer esa insinuación, son cosas totalmente distintas. O sea, Sí Capital funcionaba en una plataforma tecnológica como Oracle, es cierto, pero la licencia del software era de propiedad de la Secretaría de Hacienda y era un software hecho a la medida. Entonces yo sí creo que aquí hay una discusión de fondo y es el señor secretario de Hacienda dice es que aquí tenemos que mirar cuáles son las prácticas internacionales. Y claro, en el mercado mundial de los software, lo mejor para los fabricantes grandes de software es que los software sean estandarizados, empaquetados, soluciones comerciales enlatadas, todos iguales para todos los usuarios. Pero eso no quiere decir que eso sea lo más conveniente para una entidad como la Secretaría de Hacienda. Y yo insisto que es mejor para una entidad como la Secretaría de Hacienda tener soluciones a su medida,
de acuerdo con lo que quiera hacer la Secretaría de Hacienda. Si el día de mañana hay que hacerle un cambio a Bogdata, ¿qué hay que hacer? Pues otra vez pagar un contrato multimillonario a los mismos, porque son los dueños de eso, para hacer esos cambios en esa licencia. Con Sí Capital eso no se tenía que hacer porque las soluciones podían hacerse a su medida. Y sí, tenía fallas Sí Capital, yo reconozco que lo tenía, pero plantearlo, desmeritar de esa manera Sí Capital y calificarlo como una colcha de retazos, eso es irrespetuoso con los funcionarios de la Secretaría de Hacienda y no corresponde con la realidad, señor secretario, porque Sí Capital funcionó bastante bien durante estos 20 años hasta que el señor Enrique Peñalosa decidió modificarlo y ahora lamento que esta administración en cabeza suya pues esté muy contenta con ese contrato que realizó la pasada administración. Y sí, aquí hay un problema de soberanía y de seguridad de los datos y sí hay una diferencia cuando esos datos están alojados en unos servidores que no están ubicados en la Secretaría de Hacienda. Muchas gracias, señora presidenta. Muy bien, concejal Manuel Sarmiento. Van a hablar los tres